Buenas noches, Magíster Anthony Cabrera, docente de la materia de Filosofía de la Educación. En este momento vamos a llevar a cabo la presentación del panel de discusión con el tema Fundamentos teóricos de la filosofía de la educación. Las integrantes de este grupo somos Daniela Viñamagua, Erika Maldonado, Carolina Ucho y mi persona Jessica Márquez. A continuación, vamos a empezar con la introducción sobre el tema. La filosofía de la educación es un campo interdisciplinario que examina las teorías y principios que subyacen a los procesos educativos. Desde la antigüedad, pensadores como Platón y Aristóteles sentaron las bases para reflexionar sobre la educación como un medio para alcanzar la virtud y el conocimiento. A lo largo de la historia, corrientes como el empirismo, el racionalismo y el idealismo han aportado diversas perspectivas sobre cómo se adquiere el conocimiento y cómo se debe estructurarse la enseñanza. Los fundamentos teóricos de esta disciplina buscan entender cómo las distintas corrientes filosóficas han influido en la manera en que concebimos la educación, el papel del educador y el propósito del aprendizaje. A continuación tenemos la participación de, de la compañera Carolina Ucho con el tema La filosofía de la educación. Buenas noches. A mí me tocamos sobre la filosofía de la educación. La filosofía de la educación implica el ejercicio de la libertad humana que conlleva reflexión, en donde el docente actúa para desarrollar diversas competencias. La filosofía de la educación como aproximación filosófica al conocimiento de la educación. Teniendo en cuenta lo que ha dicho acerca de la naturaleza de la reflexión, filosófica, es el momento de señalar que se entiende aquí por filosofía de la educación. La filosofía se constituye como un tipo de saber práctico. Esto significa que se trata de y para, un saber para la acción y es un conocimiento en y desde la acción. La filosofía de la educación no tiene como fin principal la contemplación de la realidad educativa, sino la mejora de esta actividad. La consideración de la realidad educativa desde una perspectiva filosófica debe afrontar algunos obstáculos que es conveniente examinar. En general, las objeciones que se hacen al estudio filosófico de la educación provienen de dos frentes que podemos caracterizar genéricamente como los prejuicios del hombre de la calle y las resistencias de los profesionales. Bien pertenezco a este ámbito de la filosofía como a la de la educación. La filosofía de la educación como disciplina académica. Pero a ver. Ah, Pero esta síntesis no puede ser enseñada como un producto ya fabricado, sino que ha de ser elaborado y asumido tras un proceso interaccional personal. Como ya se ha mencionado, tanto filósofos como pedagogos, que se han mostrado
resistentes a la hora de adquirir la filosofía de la educación, sea un saber con la suficiente consistencia como para constituir una disciplina académica, aunque por otra parte se admite comúnmente que existe una filosofía de la educación implícita en las obras de muchos filósofos. Gracias. A continuación tenemos la participación de la compañera Erika, segunda panelista, con el subtema Fundamentos de la Filosofía de la Educación. Buenas noches. Yo les voy a presentar acerca de los fundamentos de la filosofía de la educación. Como la filosofía de la educación se la puede definir como la aproximación al mundo de los fenómenos educativos, empleando la metodología propia de la filosofía. Además, se constituye como un tipo de saber práctico. También conviene señalar que la filosofía es de gran utilidad porque cumple una función imprescindible de cara al conjunto de la acción humana, ya que ésta debería estar guiada por el conocimiento. Em, Conocimientos que nos brinda la filosofía de la educación son tres, que es claro, coherente y específico. Los conocimientos claros son los que nos ayudan a alcanzar una mayor claridad en la formulación de las metas educativas. La coherente es que nos ayuda a alcanzar una mayor coherencia lógica en los planteamientos educativos, de manera que lo que tenga sentido pueda sostenerse con consistencia. Y el específico es que la filosofía de la educación hace también posible adquirir un adecuado nivel de especialización y lograr un mayor discernimiento. También se considera que la filosofía de la educación es una disciplina académica en pleno derecho. Esta tiene su objeto propio, que significa que consiste en la elaboración de un cuerpo de doctrina sistemático en el que se abordan unos problemas específicos, aquellos que se derivan de la consideración de las cuestiones últimas acerca del proceso educativo y del ser humano como alguien que debe ser educado. También tiene metodología propia, porque el análisis filosófico de la realidad educativa y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y tiene un fin particular porque nos permite a los profesionales de la educación comprender mejor el sentido de su actividad y mejorar así su ejercicio. Muchas gracias. A continuación tenemos la participación de la compañera Daniela, penalista número 3, con el subtema La filosofía de la educación y su relación con otras ciencias. Buenas noches, compañeras, buenas noches, licenciados. Me toca hablar de la filosofía de la educación y la antropología. La filosofía de la educación y la antropología se entrelazan en su búsqueda por entender el ser humano y su desarrollo en la sociedad. La educación no es solo un proceso de transmisión de conocimientos, sino una práctica que moldea identidades culturales y personales. Desde una perspectiva filosófica, se examinan las metas y valores que orientan la educación y cuestionando qué significa educar y para qué. Por otro lado, la antropología aporta un vicio de cómo diferentes culturas entienden y viven la educación, relevando la diversidad de experiencias humanas. La educación debe considerar el contexto cultural del individuo, reconociendo que cada sociedad tiene su propia concepción del aprendizaje. Así se promueve la educación inclusiva que respete y valore la pluralidad. La reflexión filosófica sobre la educación también aborda temas como justicia social y la equidad, planteando que la educación debe ser el medio para
empoderar a los individuos y promover el bienestar común. En sí, esto quiere decir que son dos disciplinas que a pesar que tienen sus distintos enfoques, tienen un mismo interés. Por otro lado, tenemos las antropologías. Antropología física. Antropología física, también conocida como antropología biológica. Es la rama de la antropología que se centra en el estudio de los aspectos eh, biológicos y evolutivos de los seres humanos. Ay, perdón. Tenemos la antropología sociocultural. La antropología sociocultural es la rama de la antropología que se enfoca en el estudio de las culturas humanas y dinámicas sociales. Su objetivo es comprender a las personas, interactuar y dar sentido a sus experiencias dentro de diferentes contextos culturales. Esto quiere decir que nos ayuda a comprender mejor nuestro propio especie, nuestra propia origen y para podernos relacionar mejor con el mundo que nos rodea. Gracias. A continuación vamos a exponer las preguntas que tenemos planteado para cada uno de los panelistas. ¿Cómo se le considera a la filosofía de la educación? Compañera Erika Maldonado. Bueno, como hemos podido ver, la filosofía de la educación es una rama de la filosofía y se la considera muy importante, ya que esta nos ayuda a esclarecer los conocimientos educativos, priorizando las teorías pedagógicas a través de análisis dialécticos, lógicos y retóricos. Además, nos da una perspectiva tanto teórica como práctica. ¿Cuál es el objetivo principal de la filosofía de la educación? Compañera Carolina. El objetivo principal de la filosofía es que busca, por medio de razonamientos o deducciones, dar respuestas a conceptos abstractos o explicar la existencia de ciertos elementos. ¿Cuál es la diferencia entre antropología física y antropología sociocultural? Compañera Daniela. En sí, la antropología física se ocupa de los aspectos biológicos, evolutivos del ser humano, y en cambio la antropología sociocultural se interesa por las dinámicas culturales y sociales. Gracias por su participación. A continuación vamos a exponer las conclusiones en base al tema expuesto. La filosofía de la educación se basa en diversas corrientes filosóficas que ofrecen diferentes perspectivas sobre la naturaleza del conocimiento, el aprendizaje y la función de la educación en la sociedad. También tenemos que la filosofía de la educación no actúa de manera aislada, está sumamente vinculada a otras disciplinas como es la psicología, la sociología y la antropología y la ética. Estas interrelaciones enriquecen la comprensión del proceso educativo, permitiendo una visión holística que considera factores psicológicos, sociales y culturales. También tenemos que la filosofía de la educación ofrece un marco fundamental para comprender y mejorar la educación. Esto nos da a entender que otras disciplinas pueden abordar los desafíos del aprendizaje y las enseñanzas en el mundo que se encuentran en constante cambio.
Gracias por su atención.